Hola, profe. A continuación le voy a presentar el último parcial del curso. Y lo que realicé fue pues lo siguiente. Para el primer punto, pues lo que se pide pues es mediante una transformación linealizar pues esta función que modela pues los datos que da en esta tabla, ¿no? Entonces lo que hice fue lo siguiente. En MATLAB, este es el punto uno. En MATLAB, pues aquí definí pues los datos del que nos da la tabla. Y pues para la linealización, lo primero que hice fue, mediante la fórmula, pues llevarla a un modelo lineal. La fórmula pues que permite modelar esos datos, llevarla a una forma lineal. Para ello, pues mediante un poco de álgebra, pues se transforma y se llega a esta expresión de acá, donde pues aquí se observa que pues esto se puede considerar como un y, este como un parámetro a y este como un parámetro x más b. Entonces pues se observa que pues se llega a una expresión lineal, ¿no? Mediante ese cambio de variable. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues para aplicar estas fórmulas de acá que pues me permiten encontrar estos parámetros precisamente. Y pues en MATLAB resulta sencillo, puesto que pues aquí creé una función llamada minquad, que pues lo que hace precisamente es eso, encontrar esos parámetros A y B. Pues en MATLAB resulta sencillo, puesto que estas sumatorias simplemente se hacen con el comando sum, donde pues n es la cantidad de datos que hay en la tabla, ¿no? Listo. Una vez obtenido pues los coeficientes A y B, pues se procede a hacer el cambio de variable para pues poder encontrar la función linealizada. Entonces pues esa función lo que hace es encontrar ese coeficiente b. Entonces con el coeficiente b se sabe que b es igual a 1 sobre Kmax, ¿no? Entonces pues simplemente se despeja y se obtiene que Kmax es 1 sobre b, que es lo que escribí en esta parte de acá. Y con ese coeficiente pues ya resulta sencillo pues despejar el otro, que es CS. Entonces CS va a ser igual a Kmax por A, que es lo que se escribió en esta parte de acá. CS es igual a Kmax. Ya teniendo los valores, pues se construye la función linealizada, que es esta parte de acá, ya con los coeficientes encontrados. Y pues aquí definí una función anónima. Entonces lo que hace este código es eso, encontrar los coeficientes Kmax, CS y listo. Ese es para el primer punto. Para el segundo punto es aproximar el crecimiento en c igual a 1. Entonces, para ello, pues aquí definí la función anónima y la evalué en 1, ¿no? Entonces, esto es lo que escribo en la parte de acá. Me dice, tiene que dar 3.3. Ah, y lo ploté y le puse una gráfica. Uy, perdón, otra vez. Y bueno, aquí está, los puntos azules son los datos de la tabla y la gráfica amarilla pues es la aproximación, ¿no? Del modelo lineal. Y pues este punto aquí es el punto aproximado en c igual a 1. Al tercer punto nos pide que mediante la ecuación, bueno, es aproximar el área bajo la curva de esta ecuación, ¿no? Mediante una función adaptativa. Pues yo encontré que la función adaptativa es quad, que en la documentación de MATLAB, bueno, no la tengo aquí, que en la documentación de MATLAB lo que dice es que recibe una función, la definí acá arriba, precisamente, la función anónima, y recibe el intervalo de dónde a dónde, pues se quiere calcular la integral, entonces pues en este caso es de 0.5 a 4, entonces lo que escribo acá. Y pues se obtiene que la integral bajo la curva en el intervalo es 22.88. Listo. Para el punto número 2 es usar la regla compuesta de Simpson para aproximar una integral, ¿no? Bueno, no, el primer punto es primero crear una función que haga eso y después sí ya usarla en el segundo punto. Para ello, aquí está, es el punto número 2. Pues lo que hace la regla de Simpson es la compuesta, la 3.8, es útil, es dividir la función en varios subintervalos, en n subintervalos, y en cada subintervalo aplicar pues la regla del trapecio, ¿no?
Entonces, pues para ello definí esta función llamada Simpson, que pues primero recibe como parámetro la función, el subintervalo a donde se quiere aplicar la integral, el número de particiones que se va a hacer y un subintervalo que pues, se va a evaluar la integral, que es el punto que se pide aquí. Eh, para aproximar el área bajo la curva en cada subintervalo. Entonces, pues este es ese parámetro. Listo. La variable y es la integral que pues va a devolver la función y listo. Lo primero que hago es dividir la función en un subintervalo entre pues, el valor máximo menos el valor mínimo entre el número de subintervalos que se va a dividir. Entonces, como el método lo que hace es dividir por cada subintervalo que se divide, calcular el área bajo la curva mediante el método del trapecio. Entonces, lo que hago acá, pues entonces defino un x0 de esta forma, como el primer elemento, y un x3 como el último elemento, como si fuera la regla del trapecio normal. Y esa se va a evaluar pues en esta función de acá, que pues es esta de aquí, ¿no? Entonces este es el primer elemento y este es el último elemento y es lo que se escribe en esta parte de acá. Ahora para los elementos del medio pues se define un nuevo h, que es la diferencia del elemento mayor y el elemento menor dividido entre 3, porque pues se van a dividir en 3 subintervalos. Entonces pues eso es lo que se hace aquí. Y pues se calcula el x1 y el x2 e igualmente pues se evalúa en esta función de acá, ¿no? X1 y X2. Y listo. Esa como tal es la, la integral en un subintervalo. Entonces ese subintervalo se tiene que agregar a una variable que se va acumulando pues para el valor de la integral total de la función en la que se quiere evaluar. Ahora, este if de aquí es pues si para calcular el área bajo la curva hasta un subintervalo, que es el que se indica pues en la parte de acá arriba, ¿no? Digamos, se quiere calcular la integral hasta el subintervalo, digamos, 3. Entonces, pues si llega al subintervalo 3 pues guarda el valor de esa variable hasta ese subintervalo, hasta la sumatoria hasta ese subintervalo. Y listo, en esencia es prácticamente eso. Ya, esa es la función como tal. Ahora, hay que utilizar esta función para calcular esta integral. Listo, esta integral con 10 particiones del intervalo, ¿no? Y usar una función adaptativa. Ok, lo que hice fue, aquí está la función, definí pues esa función como una función anónima, e elevado a la menos x al cuadrado. Aquí definí pues el número de intervalos, el límite de la integral y el h. El h. Entonces, pues aquí evalúo la función. Lo que devuelve el i es pues la integral como tal y el e pues la integral hasta ese subintervalo. Y ya, pues simplemente es evaluarla. Y para el método iterativo, pues al igual que el anterior punto, pues use la función what, recibe la función anónima y el intervalo al que se va a dar. Entonces, pues lo corro. Entonces, la integral hasta un subintervalo, que le puse creo que hasta 9. Sí, aquí hasta 9. Entonces va a dar esto, va a dar menor a la integral normal. Y aquí una integral que se calculó por Simpson, ¿no? Que fue por la del método, da 1.4936 y por la función adaptativa da prácticamente igual, da igual. Entonces es eso. Y ya para el último punto es usar la función, bueno, aquí tenemos un problema de valor inicial de una ecuación diferencial, y es usar la función O de 45 que tiene MATLAB para pues encontrar una aproximación de la solución a esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, pues revisando la documentación de MATLAB, lo que requiere O de 45 es la función como tal, el intervalo y la condición inicial. Entonces eso devuelve pues tiempo y la solución de la ecuación diferencial. Entonces, primero definí el intervalo, que el problema es de 0 a 200.
aquí está. Un parámetro K, que pues es el que da el problema, que es la probabilidad de 0.33. Y la población, que es 250, la población total, y una condición inicial, que es 10, que es la población en, pues cuando a la comunidad llegan 10 personas contagiadas, ¿no? Entonces ya aquí definí la función como tal, esta función de acá. Y pues uso el OD 45 y ya simplemente lo evalúo y para plotearlo pues este OD 45 devuelve una variable de tiempo y una variable de la solución como tal. Si se lo corre, da esta gráfica como tal y ya. Que para aproximarlo para el segundo punto, que nos pregunta cuánto tiempo debe pasar para que se contagien más de 200 personas, pues se observa en la gráfica, en el límite cuando llega a 200, se observa que pues debe pasar 60, bueno, días, semanas, dependiendo del contexto, para que se contagien 200 o más personas. Y listo, eso sería todo. Gracias, profe.